Muy buenas tardes, hermanos. Tengan todos un feliz sábado. En este estudio que vamos a tener hoy, vamos a estar hablando acerca de un tema, podríamos decir, olvidado, un tema del cual no se habla mucho acerca de él, pero que sin duda es un tema importante, más por el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Diría yo que es un tema de verdad presente. Entonces, es un tema también muy distintivo de nosotros como adventistas del séptimo día. Así es de que, bueno, espero que este tema pueda ser de bendición para todos ustedes, así como lo ha sido para mí. Así es de que entonces el tema que vamos a tratar ahora es, vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el ideal de Dios para su pueblo? ¿Será que el ideal de Dios para su pueblo es que nosotros vivamos en las ciudades? ¿O en cambio, será que el propósito de Dios para su pueblo es que vivan fuera de las ciudades, es decir, en el campo? Espero que al finalizar este tema, podamos dar una respuesta clara y estemos convencidas que tiene base bíblica. Así es de que, bueno, vamos a comenzar, y para saber cuál es el ideal de Dios para su pueblo, nosotros entonces tendríamos que ir al principio, ¿verdad? Tendríamos que ir a Génesis, porque en Génesis, en la creación, es donde nosotros podemos claramente ver cuál era el ideal de Dios para su creación. Podemos ver que ahí todavía no había entrado el pecado. Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a comenzar leyendo a Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8 y después vamos a brincar al versículo 15. Génesis 2, 8, 15. Y dice la palabra de Dios: y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que formó. El 15 dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén. ¿Para qué o con qué propósito? Dice: para que lo labrase y lo guardase. Vamos a tratar de recordarnos estas palabras que puse en rojo. ¿Cuál fue el propósito de Dios poner al hombre en el huerto del Edén? Para que lo labrase. Vamos a tratar de recordar esa parte. Entonces vemos que cómo antes de Dios crear al hombre, antes de crearlo, Él en su sabiduría, Él primero crea todo el entorno, todo lo que el hombre iba a necesitar para poder vivir en un ambiente ideal. Entonces Dios en su sabiduría, interesantemente, Él no escogió crear una grande ciudad. Él sabía obviamente que al crear a Adán y después a Eva, y al darles la orden de procrearse, iban a procrearse, iban a multiplicarse, se iban a hacer muchos. Sin embargo, Dios nunca pensó en crear para ellos una ciudad donde ellos habitasen. En cambio, nos dice que Dios había plantado un huerto, no una ciudad, sino un huerto. ¿Con qué? Con el propósito de que ellos lo labraran. Entonces, vemos aquí realmente el amor de Dios, ¿no? Hacia su creación, porque es como cuando nosotros, yo lo veo de esta forma, como cuando nosotros nos damos cuenta de que vamos a tener un nuevo miembro en la familia, ¿verdad? Estamos esperando con ansia que llegue ese nuevo ser que tanto nosotros amamos, ese nuevo bebé. Y no lo tenemos todavía con nosotros, pero nosotros lo amamos tanto que entonces nosotros empezamos a hacer todos los preparativos. ¿Por qué?
Porque nosotros queremos que cuando es un nuevo miembro de la familia nazca, no le falte nada, ¿verdad? Que él pueda tener todo lo que él necesita. Y entonces nosotros comenzamos a hacer los preparativos. Escogemos un cuarto de la casa donde va a ser el cuarto del bebé. Si ya sabemos el sexo, lo pintamos de acuerdo al sexo, ¿verdad? Rosado, azul, qué sé yo, el color de nuestra preferencia. Le tenemos ya ropa, le tenemos ya el biberón, le tenemos los zapatos, le tenemos la cuna, le tenemos todo. Básicamente le tenemos todo lo que ese bebé va a necesitar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la preparación porque amamos a esa persona. Dios, de la misma manera, antes de crear al hombre, Él creó todo lo que el hombre iba a necesitar. Y en su inmensa sabiduría, Dios pensó en crear un huerto para el hombre. Así es de que, bueno, muy, muy importante, ¿verdad? El ideal de Dios entonces era que el hombre se desarrollara, creciera en un huerto, es decir, en el campo. ¿De dónde entonces viene la idea de las grandes ciudades? ¿O quién fue el primero que comenzó en crear o en construir una ciudad? Bueno, la Biblia también nos lo dice. Si nosotros vamos a Génesis 4:17, nosotros miramos allí, dice lo siguiente, dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces, vemos aquí que el primer constructor, ¿verdad? El primer constructor de una ciudad, entonces fue Caín. Interesante, porque Caín, cuando nosotros hablamos de Caín, nosotros siempre lo relacionamos con rebeldía, con desobediencia, con pecado, con aquel hombre que fue en contra de la voluntad de Dios, con aquel hombre que le ofreció algo que Dios no le había pedido. Entonces vemos que eso era algo que él tenía, ¿verdad? Como que él no obedecía a Dios. Dios hizo un Edén, Dios plantó un huerto donde el hombre pudiera desarrollarse, pero entonces vemos aquí que Caín es la primera persona que edifica una ciudad. Interesante, y le puso a la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Vamos entonces a seguir adelante. Entonces, ahora voy a presentar una cita de Mensajes Selectos en el tomo 2 y la página 408. Nos dice lo siguiente. Dice: Dios desea que vivamos con amplitud de espacio. Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades, a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. Interesante. El propósito de Dios, o lo que Dios deseaba para el hombre, era que el hombre estuviera en un ambiente con amplitud de espacio, ¿verdad? Con amplitud de espacio, algo que nosotros realmente, los que todavía vivimos en la ciudad, no tenemos, ¿verdad? No tenemos espacio. Tenemos, si salimos de nuestra casa, volteamos al lado izquierdo, tenemos allá al vecino, volteamos al lado derecho, ahí está el otro, enfrente también, y atrás. Lo que menos tenemos en las ciudades es espacio. No hay espacio. En las ciudades estamos todos juntos, todos amontonados, todos, como dice aquí, estamos todos aglomerados. Sin embargo, el propósito de Dios era que tuviéramos amplitud de espacio. ¿Dónde nosotros podemos gozar de amplitud de espacio? Tiene que ser forzosamente fuera de las ciudades, no dentro de las ciudades. Vamos a continuar. En Génesis 11,
encontramos una historia muy, muy interesante también. Y es acerca de la Torre de Babel. Vamos a leer Génesis 11 del versículo 5 al 9. Dice la palabra del Señor: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué era lo que habían pensado hacer? Construir una ciudad y la torre, ¿verdad? Dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Interesante. Ya miramos en mensajes selectos que el propósito de Dios era que el hombre viviera en amplitud de espacio. Pero ahora encontramos que aquí estas personas estaban construyendo nuevamente, en contra del propósito de Dios y del plan de Dios, una ciudad y una torre. Algo totalmente en contra de lo que Dios había planeado para el hombre. Entonces Dios, ¿verdad?, desciende, confunde la lengua de ellos con el propósito de detener la edificación, la construcción de esa ciudad y de esa torre. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era lo que Dios quería al venir y descender y confundir la lengua? Que el proyecto se detuviera, Y después lo que hizo fue que los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra. Los esparció, los regó sobre toda la tierra, que era el propósito original. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a ver qué nos dice la siguiente cita. Y esta cita la encontramos también en Mensajes Selectos, en el tomo 2, la página 408 y la página 409. ¿Cuál será entonces el mensaje para nosotros hoy en día? Bueno, Dios a través de su sierva nos dice lo siguiente: salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto. ¿Se recuerdan? Dios al principio plantó un huerto para el hombre. Dice: donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades, a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. ¿Qué es lo que Dios espera entonces de nosotros? Lo mismo que esperaba del hombre desde un principio, hermanos. Que el hombre viviera en el campo, que el hombre cultivase el huerto, que el hombre viviera con amplitud de espacio. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros hoy en día? Que salgamos de las ciudades, aquellos que todavía estamos en ellas. Que salgamos de las ciudades. ¿Para qué? Que adquiramos un pedazo de tierra donde podamos plantar un huerto, ¿verdad? Y donde nuestros hijos se puedan crecer rodeados de la naturaleza, que es el segundo libro, ¿no? El segundo libro que nos habla de Dios. El primero es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces dice que Él quiere que sus hijos lleven sus familias fuera de las ciudades. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de prepararlas mejor para la vida eterna. Bastante claro. Sigamos adelante.
Entonces, si el propósito, si lo que Dios quiere, si lo que Dios desea es que nosotros saquemos a nuestras familias de las ciudades, que vivamos fuera de las ciudades, en el campo, que tengamos un huerto, que podamos alimentarnos de él, ¿quién es entonces el que quiere que nosotros vivamos en las ciudades? Bueno, el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 2, en la misma página, en la 408, encontramos lo siguiente. Dice, Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres. ¿Quién tiene el propósito? Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres. ¿Con qué fin? Y con el fin de lograrlo, dice, inventa toda clase de novedades y diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Tremenda cita y muy interesante, porque esto lo escribió la mensajera del Señor en el año de 1908. 1908, estamos hablando de que esta se escribió hace más de 100 años ya. Ahora, cualquier persona creo que coincidiría conmigo en que las ciudades de hoy en día están en peor condición que las ciudades que teníamos hace más de 100 años atrás. Entonces, si este mensaje se dio hace más de 100 años atrás y se decía ya que las ciudades no eran un lugar adecuado donde nosotros pudiéramos vivir, ¿cuánto más ahora, hermanos? En la condición en la que se encuentra la sociedad hoy en día, en la condición en que se encuentran las ciudades, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Razones para salir de las ciudades. Hermanos, hay muchas más razones, buenas razones para salir de las ciudades. Ahora yo voy a hablar solamente de 3 que creo que son las más importantes, pero no quiere decir que sean las únicas. Hay muchas más, pero entonces, como no quiero que este tema se alargue tanto, vamos a mencionar solamente 3 que son de suma importancia para nosotros. La primera razón sería la transformación de nuestro carácter. Hermanos, yo personalmente considero que esta es la razón principal del por qué nosotros debiéramos sacar a nuestras familias e irnos a vivir al campo, fuera de la ciudad, para que la obra del proceso, para que nuestro carácter pueda ser transformado de una manera más sencilla. Número 2, hacer provisión para el tiempo de crisis, muy importante también. Y la número 3, debemos salirnos de las ciudades porque las ciudades recibirán los juicios de Dios. Entonces, vamos a enfocarnos en estas 3 razones principales y vamos a comenzar con la primera, ¿verdad? Y entonces dijimos que la primera era acerca de la transformación del carácter. Esta cita la encontramos en el libro de la ciudad al campo, en el capítulo, creo que es el 21, no alcanzo a ver bien el número ahí, pero está en este libro de la ciudad al campo. Y ahí nos dice lo siguiente. Dice, ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvías y carros, y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil
que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar su carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. Entonces, aquí vemos claramente que una de las razones, y para mí la principal, de mover nuestras familias de la ciudad al campo, es precisamente porque en el campo es un ambiente que se presta más para nosotros poder transformar con la ayuda de Dios nuestros caracteres. Dice que si nosotros nos quedamos en la ciudad, va a ser mucho más difícil. Dice que la tarea de edificar nuestro carácter en la ciudad será 10 veces más difícil que si nosotros tomáramos la opción de salir fuera de las ciudades, de salir al campo. Así de enorme, ¿verdad? Está la diferencia. Si nosotros nos vamos al campo, 10 veces más fácil, ¿verdad? Y si nos quedamos en la ciudad, pues va a ser 10 veces más difícil. Vamos a ver qué nos dice la próxima cita. Esta también está en Mensajes Selectos, el tomo 2 y la página 408. Dios dice a través de su mensajera: insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Tremenda cita, hermanos. Dice que si nosotros estamos en un ambiente donde estemos rodeados de la naturaleza, ¿verdad? Al estudiar la obra de la mano de nuestro Dios, dice que nosotros vamos a ser transformados imperceptiblemente a la imagen, es decir, a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir imperceptiblemente? Que sin darnos cuenta, hermano, el simple hecho de estar en un ambiente rodeados de la naturaleza, el vivir ahí día con día, estar rodeado de todas las obras que Dios creó, sin darnos cuenta, nosotros dice que vamos a ser transformados. ¿No es esto maravilloso? Claro que lo es. Vamos a ver qué nos dice la próxima cita. Esta cita también la encontramos, la encontramos en Patriarcas y Profetas en la página 146, pero también en Mensajes Selectos en la página 406. Y esta cita nos está hablando acerca de Lot. Vamos a ver qué nos dice. El primer párrafo obviamente es de Patriarcas y Profetas y el segundo párrafo es de Mensajes Selectos. Dice: cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar su casa después de sí, a que obedeciera a Dios. ¿Pero qué pasó con él? Dice, pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que lo rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma, dice, no alcanzo a leer ahí la palabra, dice, vinculó hasta cierto punto su interés con el de ellos. Tremendo, ¿verdad? El segundo párrafo, hablando de Lot, dice, se había asociado durante tanto tiempo con aquella gente impía, es decir, la gente que vivía en Sodoma, que no logró comprender el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. ¡Wow! ¿Podemos entonces ver el contraste? Si nosotros estamos en el campo, rodeados de la naturaleza,
imperceptiblemente nosotros vamos a ser transformados a la imagen de Dios. Pero si nosotros seguimos el ejemplo de Lot y seguimos viviendo en la ciudad, la influencia de la ciudad y nuestra asociación que vamos a tener con las personas de las ciudades, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Dice que Lot no logró comprender el peligro que corría. Es decir, nosotros vivimos en la ciudad y nos pasa desapercibido. No nos damos cuenta del peligro que corremos por el simple hecho de vivir en la ciudad. Son dos cosas totalmente contrarias. En la naturaleza, sin darnos cuenta, vamos a ser transformados a la imagen de Dios, y en la ciudad es todo lo contrario. Sin darnos cuenta, no nos damos cuenta el peligro que corremos de vivir dentro de la ciudad. Dos lados totalmente opuestos. Y aquí está lo que le pasó a Lot cuando los juicios de Dios, ¿verdad? Cuando vinieron los juicios de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Aquí en esta cita nosotros nos vamos a dar cuenta cómo realmente, sin darse Lot cuenta, cómo le afectó el haber vivido dentro de la ciudad. Dice, esto es en Génesis capítulo 19 y los versículos del 15 al 20. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones lo asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Vamos a hacer una pausa ahí. Dios, por la misericordia, ¿verdad? Por su amor hacia su siervo Lot, decide mandar ángeles para advertirles acerca del peligro que corrían ahí. ¿Por qué? Porque la ciudad iba a ser destruida. Los juicios de Dios iban a caer sobre esas ciudades impenitentes e impías. Pero entonces, cuando los ángeles llegan, los ángeles tienen que apurar, tienen que apresurar a Lot. Es decir, Lot no lo encontraron dispuesto realmente a abandonar la ciudad. Tuvieron que apurarlo para que se dieran prisa de salir de la ciudad. Ahora, aquí podemos ver hasta qué punto tuvieron que llegar a los ángeles para poder sacar a Lot y a su esposa y a sus hijas. Dice que los ángeles tuvieron que tomar de la mano a Lot, tomar de la mano a la esposa de Lot y tomar de las manos a sus 2 hijas. Eso nos dice que ellos, hermanos, ellos no iban a salir por ellos mismos. Ellos no estaban dispuestos a salir por ellos mismos. Los ángeles tuvieron que literalmente sacarlos, jalarlos. Los sacaron jalándolos de las manos. Triste. Dice el 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura. ¿Escapa a dónde? Escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 18, pero Lot les dijo, no, os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está esta ciudad que está cerca para huir allá, la cual es pequeña.
dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Tremendo. Entonces, Lot, hermanos, el haber vivido tantos años en esta ciudad, llegó un momento donde él consideró que él no podía vivir fuera de una ciudad, que él no podía vivir en el monte, como fue la orden que le dieron: escapa al monte para que salves tu vida. Es decir, la seguridad iba a estar en el monte, no estaba en la ciudad. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta de Lot? No me mandes al monte, yo no quiero vivir en el monte. Entonces Lot lo que pide es que lo dejen ir, que lo dejen escapar a otra ciudad. Lo estaban sacando de una ciudad porque los juicios iban a caer, los juicios de Dios iban a caer ahí. Y entonces Lot, en vez de irse al monte, él pide irse a otra ciudad más pequeña. Es aquí, hermanos, donde nosotros nos damos cuenta realmente cuánto influyó en el carácter, en la forma de pensar de Lot, el vivir tanto tiempo en la ciudad. Él quizás no se dio cuenta del peligro que corría y de cómo su manera de pensar iba a ser transformada, o cómo iba a pensar después de tanto tiempo de vivir en la ciudad. Él pensó que su seguridad seguía estando en las ciudades y no en el campo. No se halló capaz de hacer vida en el monte y quería huir a otra ciudad. Triste, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Vamos ahora a ver qué pasó con la familia ahora de Abraham. Esta cita la encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 24 y el versículo número 2. Dice lo siguiente: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Tremendo. Aún la familia de Abraham se estaba corrompiendo a tal grado que nos dice que servían a dioses extraños. ¿Y qué era? Denme un momento aquí. ¿Cuál era el ambiente, hermanos, donde Abraham se crió, donde vivía la familia de Abraham? Tenemos un poco más de detalle en el libro Patriarcas y Profetas, en la página número 103. Dice: Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que lo rodeaban y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Ellos tenían el conocimiento del único Dios verdadero, del Dios verdadero, del Dios creador. Pero el hecho de vivir en un ambiente de superstición y paganismo estaba influyendo tanto en esta familia que ellos comenzaron a ceder a sus seductoras influencias a tal grado que entonces ellos también comenzaron a servir a dioses extraños. Interesante, ¿verdad? Es por eso que entonces Dios, sabiendo el propósito que tenía para su siervo Abraham, le da la siguiente orden, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 12 y versículo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Entonces, hermanos, ¿dónde era que vivía entonces Abraham, la familia de Abraham? Hermanos, ellos se crearon no en el campo apartados. Ellos se criaron en una ciudad, y una ciudad pagana, una ciudad impía, que estaba influyendo mucho en esta familia, a tal grado que aún teniendo el conocimiento del Dios verdadero, estaban cediendo y empezaron a servir a dioses extraños. Entonces, por eso Dios le hace el llamado a Abraham y saca a Abraham de ese ambiente para poder librarlo de las influencias en las que él se estaba creciendo. Vamos a ver lo que sigue aquí. Bueno, entonces, hermanos, vemos cómo realmente tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos habla claramente y nos dice de los peligros que corremos cuando nosotros estamos viviendo en un ambiente inadecuado, ¿verdad? Y realmente las ciudades no son un ambiente para los hijos de Dios. No es un lugar donde Dios quiere que sus hijos vivan. Entonces, realmente el propósito de Dios, lo que Dios quiere para nosotros es de que vivamos en un ambiente más tranquilo, en un ambiente rodeado de la naturaleza, en un ambiente que nos ayude a transformar nuestro carácter a la imagen de Jesús, y no vivir en ambientes donde estemos en contacto con personas impías, con personas con otras creencias diferentes a las de nosotros, porque al relacionarnos con ellos, quizás no nos damos cuenta, pero sin darnos cuenta, nosotros entonces podemos ceder a ciertas prácticas de estas personas, y podemos terminar siendo iguales, asemejándonos a ellos, en lugar de asemejarnos cada vez más al Señor. Entonces, razón número 1 de vivir en el campo y no en la ciudad, la transformación de nuestro carácter. Vamos a la segunda razón, y esa tiene que ver con hacer provisión para el tiempo de crisis. Hacer provisión para el tiempo de crisis. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y capítulo 13 y versículos 16 y 17. Dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, nosotros como adventistas del séptimo día, entendemos que una vez que llegue la ley dominical y el pueblo de Dios se rehúse a adoptar este día como un día de descanso,